Entonces, decíamos, ¿verdad?, que es un poquito complejo porque requiere de probabilidad, y pues yo espero que se acuerden de probabilidad. Y el ejemplo que tenemos es el de una molécula bifuncional heterofuncional. Es una molécula que tiene dos grupos funcionales diferentes, ¿verdad? También se llama el poliéster, pero con una sola molécula. Y cuando esta molécula reacciona, ¿verdad?, lo que está entre corchetes es la unidad central, o sea, es la unidad que se va a estar repitiendo para formar el polímero. Cuando esta molécula reacciona consigo mismas, obviamente necesito varias moléculas de estas, ¿verdad?, para que reaccionen consigo mismas. Entonces, está llevándose a cabo una reacción. La forma en la que reacciona este aminoácido, ¿verdad?, es que el grupo del ácido carboxílico con únicamente un hidrógeno de la amina, y en esta reacción se desprende agua, ¿sí? Pero aquí lo importante pues, es de que cada vez que está reaccionando una molécula con otra, siempre va a estar reaccionando el grupo amino con el ácido, y se van a estar formando este tipo de grupos, y siempre se está quedando, ¿verdad?, en un extremo un ácido, y en el otro extremo un grupo amino con el radical que lo acompaña, ¿sí? Entonces, es así como está funcionando. Ahora, yo quiero que mis moléculas crezcan hasta una longitud de X, ¿sí? Entonces me dice, ¿verdad?, que básicamente esto es base por probabilidad. ¿Qué se maneja por probabilidad? Porque hay una teoría para las reacciones que se llama la teoría de las colisiones. Y entonces en esta teoría de las colisiones nos dice que para que una reacción se lleve a cabo, las moléculas tienen que colisionar, tienen que golpear. Pero no es nada más el hecho de que golpeen, tienen que golpear con cierta energía. Si estas nada más se tocan, ¿verdad?, y es un toque leve, no tienen la energía suficiente para reacomodar o modificar los electrones y que se lleve a cabo el enlace. Si es una energía muy alta, pues sucede lo contrario, ¿verdad? Llegan, chocan y se retachan, y tampoco se lleva a cabo la reacción. Entonces, debe ser una reacción en la que la energía sea la suficiente necesaria para que se forme el enlace. Pero adicionalmente, ¿verdad?, pues tienen que chocar en la dirección requerida. No es lo mismo, ¿verdad?, que se choque así, que se choque de este lado, sino que tiene que ser el choque así, ¿verdad?, para que se lleve a cabo la reacción. Entonces, por eso podemos manejar las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad en el movimiento de las moléculas de que estas lleguen y choquen, ¿verdad?, para que realmente formen un enlace? Entonces, en eso se basaron los químicos, ¿verdad?, para poder hacer esta teoría. En este caso, ¿verdad?, pues la probabilidad de que una molécula alcance una longitud X, pues va a ser igual vamos a representar esta probabilidad por una P minúscula, va a ser igual, ¿verdad?, al número de casos favorables entre el número de casos posibles. Acuérdense que el número de casos posibles, si yo pongo 10 moléculas, 20 moléculas de estas, tendríamos que decir, ¿verdad?, que primero van a reaccionar 10 con 10. Ese es el número de casos posibles, o sea, que se formen, que choquen 10 moléculas y que se lleve a cabo el enlace para formar 10 de estos. Ese es el número de casos posibles. ¿Cuáles los favorables? Los favorables son los que tuvieron o cumplieron los requisitos para que se llevara a cabo la reacción, la energía y la geometría, ¿verdad?, con la que chocaron. Entonces, ese es el número de casos favorables. Al final de cuentas, ¿verdad?, los favorables fueron el número de grupos funcionales que sí reaccionaron, o el número de unidades estructurales que sí se generaron, ¿sí? Ese es el número de casos favorables. Y el número de casos posibles, pues los podemos medir o con los grupos funcionales amino, que pusimos desde el principio, o con los grupos ácido. Aquí en este caso, ¿verdad?, pues están considerando de acuerdo con los grupos amino. Entonces, los favorables son los que sí se formaron, y los posibles son todos los grupos amino, ¿verdad?, que tenemos desde un principio. Aquí está Alberto. Ok. Entonces, esta probabilidad que nosotros estamos aquí definiendo ahora es la misma, el mismo concepto que teníamos antes para el grado de avance de la reacción. O sea que P nos significa la probabilidad de que las moléculas lleguen hasta una longitud de X, pero también con el tema que teníamos el día de ayer, ¿verdad?, también es el grado de avance de la reacción. Entonces, para que el grado de polimerización crezca hasta la longitud de X, se requieren básicamente dos condiciones. Se requiere que antes de que tenga la longitud de X, pues que tenga una longitud X-1, ¿verdad? Y entonces, para obtener esa longitud de X-1, debemos de tener la probabilidad elevada a la X-1. No me voy a detener a explicar, ¿verdad?, porque así se calcula la probabilidad, pero ustedes acaban de llevar probabilidad, y deben recordar que para que se lleve a cabo algo, ¿verdad?, pues es la probabilidad elevada al número de veces que ustedes quieren que suceda eso. Entonces, aquí para que las moléculas alcancen un grado de polimerización igual a X, entonces, ¿verdad?, tenemos que llevar a cabo esta probabilidad elevada al número que yo quiero de reacciones que se lleven a cabo menos una. O sea, si yo quiero un grado de polimerización de 50, deben haber ocurrido ya 49 uniones, ¿verdad?, para que se llegue a cabo la reacción. Entonces, esta probabilidad la elevo a 49. Pero el otro requisito es que para que se queden en la longitud de X, pues ya no haya una reacción posterior, que ya no haya el X-1. La probabilidad para que las moléculas queden en X, ¿verdad?, va a ser 1 menos P, donde 1 me representa el 100% de las reacciones, ¿verdad? Y P es el porcentaje de conversión o la probabilidad de las moléculas que ya llegaron hasta el grado X, ¿sí? Entonces, esta probabilidad de que ya no sigan llevándose a cabo reacciones me dice que es 1 menos P. Por lo tanto, ¿verdad?, el grado de polimerización, para que el grado de polimerización quede en X, va a ser igual a la probabilidad de que crecieron hasta la longitud de X-1 por la probabilidad de que ya no sigan creciendo. De esta manera, ¿verdad?, el número de moléculas que representa N por la longitud X, el número de moléculas por la longitud X, que es esta multiplicación, ¿verdad?, pues va a ser igual a la probabilidad de que lleguen hasta la longitud X por la probabilidad de que ya no sigan creciendo. Hasta ahí estamos bien, hasta ahí calculamos, vamos a decirlo así, ¿verdad?, el número de personas que midieron hasta 1,65.
para que las personas midan 1,65 antes debieron haber medido 1,64. Entonces, la probabilidad para que midan 1,64 es la probabilidad elevada a la potencia 64. Y luego, la probabilidad para que ya no sigan creciendo es 1 menos P, que es el grado de avance de la reacción, ¿verdad? Y entonces sería el 100% de avance de la reacción menos lo que ya avanzó la reacción, ¿sí? Lo que ya creció hasta ese momento. Entonces, el número de personas que crecieron hasta una estatura de 1,65 es las personas que crecieron hasta 1,64 por las personas que ya no van a crecer más de 1,65. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dijimos que en los polímeros tenemos una distribución de tamaño, ¿sí? Lo que nosotros vamos a calcular precisamente es esta curva de distribución de tamaños, ¿sí? Inicialmente calculamos el número de moléculas que crecen hasta la longitud X. Yo voy a calcular, ¿verdad? ¿Cuántas crecieron hasta la longitud 1? ¿Cuántas hasta la 2? ¿Cuántas hasta la 3? ¿Hasta la 4? ¿Hasta la 5? Así, ¿verdad? Sucesivamente. Y luego, ya que tengo todas las moléculas que crecieron en todas las longitudes, voy a hacer ese cálculo de dividirlos. ¿Se acuerdan cómo se saca esta distribución? Cada una de las longitudes la divido entre el total de las moléculas. ¿Se acuerdan? Sí, por favor, acuérdense. Así que piensa, ¿verdad? Bueno, ahí está ya. Alberto, admitir. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Yo lo que quiero es calcular o sacar, ¿verdad? Esa gráfica. Y esa gráfica no es otra cosa que el número de moléculas de longitud X entre la sumatoria de todas las moléculas. ¿Cómo sacamos esa distribución en estaturas? Bueno, ¿cuántos midieron 1,64 del total de la población que yo tengo? ¿Cuántos midieron 1,65 del total de la población? 1,66 y así obtengo, ¿verdad? Una distribución de la estatura de las personas en el estado de Chihuahua. ¿Sí? Bueno, para calcular esta sumatoria, ahora pues también esto es cuestión de matemáticas, ¿verdad? De acordarnos de cómo se resuelven las sumatorias. Y me dice que la sumatoria de las moléculas que crecieron hasta una determinada longitud es la sumatoria de la expresión que teníamos antes, ¿verdad? La probabilidad de que crecieran hasta la longitud de x-1 y la probabilidad de que ya no sigan creciendo. Este 1 menos P es una constante, porque acuérdense que dijimos que era el 100% de la reacción menos el grado de avance de la reacción. Entonces, como es una constante, queda fuera de la sumatoria. Y esta de aquí, ¿verdad? Pues ya se resuelve exactamente igual. Ya se resuelve como se resuelve la sumatoria. La forma de resolver esto, o ya cuando se resuelve, ¿verdad? La sumatoria de la probabilidad de que crezcan hasta esta longitud, me queda 1 entre 1 menos P. Como anteriormente, ¿verdad? Ya tenía 1 menos P como constante, entonces este se elimina y me queda que la sumatoria de todas las moléculas que crecieron hasta la longitud que sea, pues es 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas estoy considerando todas las moléculas que están ahí participando en la reacción. Entonces, el número de moléculas entre la sumatoria queda, ¿verdad? Que es igual a 1 menos P por P a la X menos 1. Así es como yo voy a calcular esa curva de distribución. Le voy a estar dando valores a X, ¿verdad? Con cierto grado de avance de la reacción. ¿Qué sucede cuando estamos al 98% de avance de la reacción? ¿Cuántas moléculas va a haber que tengamos de longitud 2, de longitud 3, de longitud 10, de longitud 100, ¿verdad? Y de esa manera yo voy a estar obteniendo el punto en la gráfica, ¿sí? Entonces aquí en este lado voy a estar graficando el número de moléculas y aquí la longitud, ¿sí? El número de moléculas y la longitud y obtengo la distribución. Para eso me sirve. Para hacer el cálculo del grado de polimerización en número, esto ya no se los puse aquí en la foto, es para saber el promedio del grado de polimerización en número es igual a 1 entre 1 menos P. Esta fórmula sí es importante porque la vamos a estar utilizando para calcular el grado de polimerización en número ya en un problema. ¿Cuál es el grado de polimerización de esta polimerización cuando llevamos un grado de avance de la reacción de tal? ¿Sí? Entonces esta fórmula es importante. Ahorita se las mando por fotografía. Bueno, ahora, en el caso de los polímeros, es importante tanto esa distribución en número como la distribución en peso. Muchas de las veces se utiliza más la distribución en peso que saber la longitud misma de las cadenas. En este caso, ¿verdad? Cuando yo pido un polímero, más que decir, dame un polímero que tenga una longitud una longitud, ¿verdad? De 100, de 200, de 500, digo, dame un polímero, ¿verdad? Que tenga un peso molecular, ¿verdad? Entonces, también por eso es importante conocer la distribución en peso. La distribución en peso, nuevamente, ¿verdad? Pues es una gráfica, nada más que ahora, en lugar de contar las moléculas, las voy a pesar. Haciendo la semejanza del promedio de estatura, entonces ahora, en lugar de contar a las personas, cuántas personas miden unos 50, cuántos miden unos 55, cuántos miden unos 60, lo que voy a hacer es, las personas que miden unos 55, en total, ¿cuánto pesan? Las personas que miden unos 56, en total, ¿cuánto pesan? Ya sucesivamente, ¿verdad? Voy a estar pesándolas. Y entonces, ya con el peso, hago una distribución y puedo determinar, ¿verdad? También la media de las personas en estatura, pero en función del peso. ¿Por qué es importante una medida y por qué es importante otra medida? Porque me sirven para calcular diferentes propiedades. Las propiedades coligativas, ¿verdad? Se calculan a partir del número de moléculas. Y las propiedades como la resistencia del material y la densidad, la resistencia mecánica, todas las propiedades mecánicas se calculan a partir de la distribución ponderal o en peso, ¿verdad? Esto es, si yo quisiera saber en un grupo de personas cómo se comportan químicamente, físicamente, temperatura de fusión, temperatura de ebullición, todo eso, ¿verdad? Entonces, utilizo el peso molecular o la distribución en número. Y si yo quiero saber cuál es la resistencia de estas personas, utilizo el peso molecular. ¿Sí? Son analogías muy... no es porque nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, espero que más o menos se entienda y que vean cuál es la aplicación. ¿Estamos bien? Sí, maestra. Muy bien.
todos dormidos o festejando, no sé. Bueno, para obtener esta distribución en peso, ¿verdad? Pues ahora tengo que calcular el grado de polimerización en peso, ¿sí? Para las moléculas que lleguen a la longitud X. En este caso, ¿verdad? Pues esta longitud la tengo que multiplicar por el peso molecular, así como ya hemos calculado, ¿verdad? El peso molecular de una molécula. ¿Qué es lo que hacemos? Sabemos el peso molecular de la unidad estructural, por ejemplo, el poliestireno, que lo calculamos ya en la unidad en la parte anterior, ¿verdad? Entonces dijimos el peso del estireno, del monómero, son 104 gramos por mol. Si la molécula tiene 1000, entonces multiplico los 1000 por los 104 y me da el peso molecular de la molécula, ¿verdad? Aquí es exactamente lo mismo. Tengo la longitud, que en este caso dijimos que era 1000, ¿verdad? Tengo el peso del estireno, que dijimos que era 104, los multiplico y eso me da el grado de polimerización en peso, el promedio, ¿sí? Bueno, entonces, si yo esto lo aplico a lo que ya tenía antes, ¿verdad? Entonces, tengo que multiplicar el grado de polimerización, el peso molecular de mi unidad estructural por la probabilidad de que crezcan hasta la longitud X y por la probabilidad de que ya no sigan creciendo, ¿sí? Donde, pues, M, ¿verdad? Que lo estoy definiendo aquí, es el número de moles por el peso molecular, ¿verdad? El número de moles, perdón, por las cadenas que lleguen hasta la longitud X, ¿sí? Peso de la unidad del monómero. Entonces, también debo definir la sumatoria. La sumatoria de las moléculas que tienen este peso molecular, pues es igual. El peso molecular de la unidad estructural no cambia, es una constante. Y ya dijimos, ¿verdad?, que la probabilidad de que ya no sigan creciendo las moléculas también es una constante. Entonces, nada más me queda la sumatoria de todas las moléculas, ¿verdad?, o que crecieron hasta X menos 1. Y resolviendo, ¿verdad?, resolviendo esta sumatoria, resulta que el resultado, le da el inverso de 1 menos p, pero al cuadrado, ¿sí? Que ya multiplicándolo por esto, pues este se va con este, y me queda que la sumatoria de las moléculas, del peso de las moléculas X, ¿verdad?, es igual al peso molecular entre 1 menos p, ¿sí? Que al final de cuentas, pues es el peso molecular por el grado de polimerización en 1, ¿sí? Haciendo la relación para la distribución, sería las moléculas de longitud X, ¿verdad?, entre la sumatoria de todas las moléculas y sustituyendo los valores que me han estado dando y resolviendo, ¿verdad?, pues me da esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí es la longitud de la molécula por la probabilidad de que crezcan hasta la longitud de X menos 1, por la probabilidad de que ya no sigan creciendo, pero al cuadrado. Con esto de aquí, ¿verdad?, yo voy a calcular la curva de distribución, pero ahora en peso. Así como les decía, ¿verdad?, pesamos a las personas en sus diferentes estaturas, hago una curva de distribución y saco el promedio. ¿Cuánto es la estatura de la persona, pero ahora por el peso, ¿verdad?, porque me el peso. Y para el cálculo del grado de polimerización en peso, esta es la que ahorita nos interesa más porque la vamos a utilizar más, es el promedio del grado de polimerización en peso es igual a 1 más P entre 1 menos P. Cuando ya tengamos el problema y que nos pidan el promedio de polimerización, cuánto crecieron las cadenas, pero el peso, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. ¿Está claro hasta aquí? Más o menos. Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez que tenemos eso, pues básicamente en los problemas lo que nos van a dar como dato es el grado de avance de la reacción, o sea, la P. ¿Hay alguien más que quiere entrar, no, verdad? Bueno, o sea, la P. Y una vez que nos da la P, si nos piden calcular el grado de polimerización en número, usamos esta. Y si nos piden el grado de polimerización, usamos esta. Si nos piden la distribución, ¿verdad?, ¿cómo sería graficar? Si la distribución no la piden en número, usamos esta fórmula. Si la distribución no la piden en peso, usamos esta otra fórmula. Vamos, en uno de los problemas, vamos a hacer el cálculo con esta fórmula para que vean que no es biokis que la desarrollamos y que la estamos estudiando. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, duda, comentario? Entonces, ok, ya me acordé de otra cosa les iba a decir. Hay otro, en este tipo de polimerizaciones, hay otro concepto que se utiliza mucho. Es la polidispersidad, ¿sí? La polidispersidad es qué tanto se ensancha o qué tanto se reduce esta curva de distribución. Qué tan diferentes en estatura somos, ¿sí? Por ejemplo, volviendo a la situación de la estatura, ¿verdad? Si nosotros medimos la media de la estatura en todo México, ¿verdad?, pues nos va a dar que somos muy diferentes en estatura. Tendemos a estar más altos en el norte y tiende a ser una estatura menor en el sur, ¿sí? Entonces, Antonio. Antonio. Bueno, el caso es que si medimos, ¿verdad?, esa estatura en todo México, resulta que nos va a dar una curva de distribución muy amplia, ¿sí? Pero si esa curva nos vamos a un estado, sea del norte, sea del sur, no interesa, esa curva de distribución se hace más estrecha, ¿sí? Entonces, precisamente, esta polidispersidad nos define, ¿verdad?, si esta curva es muy amplia o si esta curva es muy estrecha, ¿sí? Y entonces, esa polidispersidad, decimos que es monodispersa cuando es muy estrecha. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente todas las personas tenemos la misma estatura. Y se le dice que es polidispersa cuando es amplia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar desde gente muy bajita hasta gente muy alta, ¿sí? Entonces sería polidisperso. Cuando tenemos una variedad muy amplia de estaturas, se dice que es polidisperso. Cuando las estaturas son casi toda la gente tiene lo mismo, se dice que es monodisperso, ¿de acuerdo? Entonces, en los polímeros, esa polidispersidad es igual a la relación que hay entre el grado de polimerización en número y el grado de polimerización en peso, ¿sí? Es al revés, perdón, en peso y en número.
Y como tenemos las definiciones, ¿verdad? El grado de polimerización en número es igual a 1 entre 1 menos P, y el grado de polimerización en peso es igual a 1 más P entre 1 menos P, entonces hacemos la relación de los dos, ¿verdad? La polidispersidad, que se representa con una P mayúscula, va a ser igual a 1 más P entre 1 menos P entre 1 sobre 1 menos P, ¿sí? De tal manera que, en este caso, la polidispersidad va a ser igual a 1 más P, ¿sí? Ya habíamos visto anteriormente que para que un polímero en polimerización por condensación sea interesante, tiene que contar con un grado de avance de la reacción igual o mayor a 98%. ¿Se acuerdan que el grado de avance de la reacción tiene que ser igual o mayor a 98%? ¿Sí? Vamos a decir, vamos a poner ejemplo, un 99% de grado de avance de la reacción. Si sustituimos ahí ese valor, entonces nos queda, ¿verdad? Aquí 0.99. La polidispersidad es igual a 1 más 0.99. Entonces esta polidispersidad, miren, quiero hacer una cosa y hago otra cosa. Tiende o es aproximadamente 2, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que en la polimerización por condensación, ya casi me quedo sin tiempo, en la polimerización por condensación, casi todas las moléculas crecen al mismo tamaño, al mismo tiempo, o sea, todas llevan la misma velocidad de crecimiento prácticamente. Acuérdense que dijimos que es por etapas. Primero se forman 2, y luego se forman 4, y luego se forman 8, y luego 16. Aun y cuando existan moléculas que no reaccionan, que me preguntaban el día de ayer, ¿verdad? Más o menos es la tendencia, que todas las moléculas crezcan a la misma velocidad, al mismo tamaño. Entonces, en la polimerización por condensación, casi todas las moléculas, cuando termine la reacción, van a tener la misma longitud. No sucede así en la polimerización por adición. En la polimerización por adición, al mismo tiempo, ¿verdad? Que están moléculas pequeñitas, tengo moléculas intermedias, moléculas grandes, moléculas muy grandes. Quiere decir, ¿verdad?, que los sistemas de poliadición son polidispersos y los sistemas de policondensación son, o tienden a ser, perdón, monodispersos. ¿Qué quiere decir el 2? El 2 quiere decir, ¿verdad?, que generalmente cuando yo determino el peso molecular, o el grado, más bien, quiere decir, de otra forma, el grado de polimerización en número, o más bien en peso, el grado de polimerización en peso es 2 veces el grado de polimerización en número, ¿sí? Si yo lo grafico, ahorita les tomo foto a esto, si yo lo grafico, eso lo voy a graficar. El grado de polimerización en número lo voy a tener aquí, y el grado de polimerización en peso lo voy a tener acá, ¿sí? Porque este es 2 veces más que este. ¿De acuerdo? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué no son iguales? ¿Por qué no coinciden en una sola línea? Porque tienen diferentes efectos el contar que el pesar. Por eso, medirlo en peso. Por eso, ¿verdad? Para algunas propiedades, como las coligativas, el formar una solución y determinar el punto de ebullición, el punto de congelación y todo eso, la densidad y todo eso, ¿verdad? Se requiere contar las moléculas. Pero para otras propiedades, como las propiedades mecánicas de los polímeros, ¿verdad? Se requiere saber el peso de las moléculas. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado que, en términos generales, las propiedades mecánicas aumentan conforme aumenta el peso molecular? ¿Sí? Bueno, pues eso es la razón. Entonces, generalmente, ¿verdad?, tienden a hacer mayor el peso molecular promedio en peso que el peso molecular promedio en número, y en el caso de las policondensaciones, ¿verdad?, es una relación de 2. 2 veces el peso molecular o el grado de polimerización en número para el grado de polimerización en peso. Fue para lo que nos alcanzó la clase. El día de mañana es viernes, no tenemos clase, aparte de que es 1 de mayo, ¿verdad? Y para que descansen. Y nos vemos este lunes. ¿Tienen alguna pregunta? Todo esto que estamos viendo lo vamos a aplicar en un problema que vamos a resolver primeramente, ¿verdad? Y vamos a hacer otros. ¿Tienen alguna pregunta? La polidispersidad era el grado del peso sobre el número. Sí, el grado de polimerización en peso, la relación que hay entre el grado de polimerización en peso en la parte superior, ¿verdad? Relacionado con el grado de polimerización en número. Gracias. Sí. Maestra, cuando estaba diciendo de que si el grado de polimerización no alcanzaba el 98%, ¿qué sucede? ¿Se descarta? Formamos, en este tipo de polimerizaciones, si el grado generalmente, ¿verdad?, si el grado de polimerización es menor del 98%, todavía no se alcanzan a formar polímeros que sean interesantes, que tengan propiedades interesantes como polímero. Vaya, estamos formando oligómeros, que no nos alcanza, ¿verdad?, en propiedades para utilizarlos prácticamente. ¿Sí? ¿Más bien en propiedades mecánicas? ¿O? En general, tenemos que las cadenas no son lo suficientemente grandes para darle propiedades de un polímero. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos ya de los oligómeros? Que también son macromoléculas, pero que no cumplen con la condición para ser polímeros. ¿Sí? Entonces nos esperamos a que cumpla el 98%, ¿verdad? Sí, en este tipo de polimerizaciones es conveniente, ¿verdad?, llevar la reacción hasta que el porcentaje de conversión sea igual o mayor al 98%. Ah, ok, maestra, gracias. Por eso son diferentes una y otra, ¿verdad? Y se hace un análisis un poquito diferente.